información bibliográfica para materiales gráficos. Este corresponde al capítulo 8 de las reglas de catalogación angloamericanas. Este tutorial tiene como objetivo muy claro de dotar a los participantes del conocimiento básico para poder manejar el módulo de catalogación teniendo en cuenta el sistema DIUT con la información necesaria, no solo de la plataforma, sino de lo que tiene que ver con las reglas de catalogación, el formato MAR 21 y las políticas de catalogación de las bibliotecas como tecnológico del SENA. Sin más, les damos la bienvenida y les deseamos aprovechen bien este tutorial con actitud participativa y colaborativa. Vamos a partir de lo que son los principios de la catalogación y para ello tendremos que definir qué es y qué hace la catalogación. Como tal, es una disciplina de bibliotecología, adopta patrones y reglas que permiten procesar la información necesaria para poder identificar adecuadamente cualquier tipo de soporte informativo y pone al servicio del usuario instrumentos que puedan ubicar, para que estos puedan ubicar dicha información. Dentro de la tipología documental tenemos varias clasificaciones del material que es susceptible a ser descrito catalográficamente, pero lo importante es su distinción de acuerdo a los criterios. Para ello hemos contemplado tres criterios principales. El primer criterio es el formato, o sea, por la presentación física que determina un ítem. En el ítem encontramos a qué se refiere dentro de las reglas de catalogación. Un criterio secundario es el análisis del contenido, ya sea genérico del ítem o por el material a identificar. Y como tercero tenemos un criterio más reciente que es la forma de disponibilidad del material en lo que se determina su distinción. Como ejemplo tenemos que hay un recurso electrónico remoto, pero también hay un recurso electrónico local, el cual se catalogaría de diferente forma. Siguiendo las reglas de catalogación podemos avanzar en la siguiente clasificación de materiales más frecuentes en nuestras unidades de información, como son las monografías, las seriadas, videograbaciones, CD-ROMs, mapas, cassettes, recursos electrónicos, diapositivas y microfiches. Para nuestro tutorial del día de hoy, pues vamos a encaminarnos básicamente en la información de todo el tipo de material que tiene que ver con los materiales gráficos, del que nos habla el capítulo 8. Como concepto tenemos que es una representación en dos dimensiones o puede ser opaca, como la que tenemos en este momento en pantalla, o destinada a ser una vista proyectada, es sin movimiento y por medio de un aparato óptico. ¿Qué alcance tiene? Este va desde fotografías y dibujos técnicos opacos, que son estos como el que tenemos en este momento, hasta las diapositivas que pueden ser proyectables. La catalogación descrita de área por área de los materiales gráficos del capítulo 8 en las reglas de catalogación es la que trabaja la información que presenta a un ítem o un registro bibliográfico a través de unidades de información que las denominaremos áreas. Las áreas preceptivas son mención de responsabilidad, título, edición, publicación, distribución, descripción física, serie, notas y números normalizados o condiciones de disponibilidad. Estas, como igual en el capítulo 2 de las reglas de catalogación, se mantienen bajo la misma estructura que se ha planteado siempre para lo que son las reglas de catalogación, la cual, repetimos, se encuentran dentro del capítulo número 2. Como materiales especiales, pues tenemos que son igual representación tanto en dos dimensiones, que pueden ser opacas o destinada a hacer una vista proyectada, son sin movimientos como son las fotografías, o también lo podemos determinar por medio de un aparato óptico. ¿Qué de alcance tiene? Va desde fotografías y dibujos técnicos opacos hasta las diapositivas que pueden llegar a ser proyectables. ¿Qué alcance tiene este material dentro de las etiquetas que encontramos más comunes dentro del formato MAR? Comenzaremos por saber qué es el formato MAR. Es una forma de ingreso de datos a un sistema automatizado. Su creación fue impulsada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos hace 30 años. En los años 80 se comienza a usarse y es reconocido como el USMAR. Y posteriormente en los años 90 se conoce como el MAR 21. ¿Qué estructura tiene? Contiene unos campos. En estos campos hay clasificados unas etiquetas, unos indicadores y unos campos. La etiqueta normalmente contiene 3 dígitos que van del 001 al 009.
En los indicadores contiene dos dígitos que van del 0 al 9 y en el subcampo está determinado por un delimitador más una letra o un número. Los campos se pueden clasificar como de control, que son codificados y son notas internas, y los descriptivos. Los primeros son datos internos del sistema y los demás son estructurados hacia la salida, que la que se presenta al usuario de diferentes formas. ¿Qué campos tenemos para los materiales gráficos del capítulo 8 de las reglas de catalogación? En este analizaremos en particular lo siguiente. Aspectos particulares en la descripción física. En la extensión del ítem hay que especificar el número de unidades, así como algún indicador de color. Esto lo encontramos en la regla 8.5D. Ejemplo, 10 diapositivas a blanco y negro con 3 transparencias. Se menciona en la diapositiva el tamaño, que es ancho por alto, siempre en centímetros, y siempre cuando sea diferente al tamaño estándar, que es 5 por 5. Si existe este tamaño 5 por 5 no será nombrado. La regla no lo dice en el 8.5D.5. Ejemplo, una diapositiva color de 7 por 7. Como vemos, este 7 por 7 por lo mismo tanto lo nombramos, porque nuestro estándar, recordémoslo, es de 5 por 5. El campo de control LIDER, que es el del 01 y el 08, también es tenido en cuenta. Igual es el llamado Lander, es un campo generado automáticamente por el sistema, aunque con algunos elementos protegidos y otros que se pueden modificar. Luego de creado, copiado y generado el registro. Dentro de los elementos modificables encontramos el nivel de decodificación del registro, el tipo de material procesado y el nivel bibliográfico del mismo. Definidos estos últimos, las plantillas del campo de control 8 irán variando para cada tipo de material procesado. Con lo mismo tanto, continuaremos con el campo, los campos de número y código. Entonces 001 es el indicado en el sistema Millennium como el número de OCLL o los registros OCLL, que deben llevar un prefijo OCM. En el campo 8 están conformados por 25 posiciones para todo lo que tiene que ver sobre todo con monografías, pero en el cual nuestro capítulo 8 también tiene que ver con este, y teniendo en cuenta lo que habíamos dicho anteriormente, que pueden ser modificables. Estos deben alinearse con datos de otras partes del registro. Es un campo que se puede desplegar y replegar. En el 10 es un deslizado del Millennium como el del caro, que significa que es la tarjeta de la Biblioteca del Congreso, ya que también encontramos muchas clases de material en estos, como son los libros o las contraportadas de libros que fueron trabajados en la antigüedad. El 020 corresponde al ICBN, que se transcribe sin guiones. En el 040 lleva los códigos de la biblioteca que catalogó y de las que hicieron modificaciones al registro. En el 41 lleva la decodificación del idioma en el que se encuentra impresa esta obra o este material gráfico. En el 045 significa que hay textos o que contiene algunas anotaciones bien en el idioma que se encuentra. En el campo de entrada principal pues se menciona la responsabilidad de la obra, que pasa a ser una fotografía. En el caso de nosotros es una fotografía. Igual en la parte de atrás pues se encuentran los datos. Un poquito. Bueno, y después de eso entonces tenemos si de pronto fue a quién corresponde la obra, quién la realizó, cuál fue su autor, qué clase de obra es y cómo se presenta. Se puede presentar por fotografía, por diapositiva, o por impreso. En las menciones 110 pues se registra si en el caso de que esta obra sea una compilación o algo de varios autores, y que fueron ellos los que la hicieron como una corporación, o igual se puede en el 111 sentar como una entidad con nombre normalizado. 245 pues se va a sentar exactamente el título tal y como aparece, por decir, esta es una obra, una material gráfico que se refiere a flores frescas.
mm, las reglas de catalogación exponen un criterio de elección para el título, el contenido del ítem y la ubicación dentro del ítem. Cuando hay varios títulos posibles, se debe elegir el que tenga mayor relación de cobertura a nivel geográfico. En la 246, entonces también la tendremos en cuenta por si hay una transcripción de estos títulos alternos, o sea, por la cual lo podamos encontrar, como en el caso que hemos presentado, que puede ser las flores frescas, o puede ser fotografía, o puede ser la diapositiva de las flores. Cambiaríamos el original de flores frescas por estos títulos. Eh, la etiqueta de 260 colocaremos el lugar de edición y la entidad editora y la fecha de publicación. En el caso de esta, por ejemplo, esta la editaron de los jóvenes que trabajan sin pies y manos, que es una obra que la utilizan para hacer tarjetas y se transcribe allí. Entonces esta fue hecha en Bogotá, el lugar donde se editó fue en Bogotá por Niños de Corazón, y la fecha de su publicación dice que fue en 1995. El campo de descripción física, que es el 300, o el área de descripción física, donde dice que la duración de varias unidades se colocan en un conjunto, que se debe describir el color, así como las dimensiones en milímetros, si fuera necesario. En el área de notas, pues aclararemos las respectivas notas si fuera necesario. Todo esto nos lo dará en el 8. Cada una de las notas que se hagan necesarias. Igual también tendremos autores secundarios donde estaremos centrando los que nos hicieron falta en el 100, y se hace de la misma manera, como con quién fue el compilador, quién fue el que hizo esta serie. Igualmente en el 710 y el 711. En el campo de inventario, pues colocaremos la localización de los gráficos alternos. Es un campo en el que se ponen ligas o recursos vinculados al ítem o en otras versiones del mismo. Y el precio, pues es el que en este campo se coloca el precio del material, el cual se encuentra normalmente en la parte de atrás del material desplegado, a fin de que no tenga daño, o a no ser que él venga grabado aquí con el nombre del autor y su fecha, que normalmente lo hacen cuando son obras grandes. Como se puede analizar y de acuerdo con el material bibliográfico que se va a catalogar, tendremos en cuenta que la ficha respectiva para nuestro caso es la identificada con BIB FOR-ficha 007, la versión 1 de agosto del 2013. Los campos que no sean utilizados en la ficha serán llenados con las letras NA, que significa no aplica. A continuación presentaremos la ficha. Hasta aquí esperamos haya sido de completo agrado para ustedes este tutorial, que fue presentado por Joana Ruiz y Blanca Carolina Vanegas, aprendices en el área de tecnología en gestión de bibliotecas, pertenecientes al SENA, en el Centro de Gestión Administrativa en el Distrito Capital. Cordial saludo.